Buenos Aires y también nos va a poner en autos, aunque está caminando la gente nada más, con toda la última información. Felipe. Hola Felipe, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí, Felipe. Un gusto. Gracias, con mucho trabajo seguramente. Analía te va a arrancar porque nos va a poner en tema por una iniciativa muy interesante que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires y que la queríamos compartir con vos. Bueno, sabemos que estos días has recorrido los hospitales. Bueno, queríamos saber un poquito la evaluación que hacen con respecto a los insumos y la actualización que tengas hasta el día de hoy. Sí, estamos acompañando todos los pasos que estamos dando para fortalecer el sistema de salud, para prepararnos, porque sabemos y somos muy conscientes que estamos entrando en una etapa de circulación del virus. Eso va a hacer que los casos aumenten y en esta instancia lo más importante son dos cosas. Por un lado, hacer que ese aumento de casos sea lo más lento posible y por el otro lado, fortalecer el sistema de salud para estar en condiciones de atender a todos aquellos nuevos casos. Y por eso también estoy recorriendo los hospitales, por un lado, para estar bien en tema de este fortalecimiento, la adquisición de los insumos, que no falten los insumos de protección tampoco para nuestros médicos, que son tan importantes. Nosotros valoramos muchísimo y tenemos un orgullo enorme por el personal médico de la ciudad. El refuerzo que estamos haciendo en términos de camas, estamos aumentando la cantidad de camas, tanto de internación general como de camas de terapia intensiva. Y esto va acompañado también de los insumos y del equipamiento que tiene que ver con cada una de esas camas. En el caso, por ejemplo, ya adquirimos 80 monitores, adquirimos ya 80 respiradores y vamos a sumar otros 150 respiradores más para estar preparados. Fortalecimos también el sistema de emergencias en el SAME y la atención del 107, sumando más operadores al sistema del 107 y también brindándoles todo el apoyo a los directores de los hospitales, a todos los médicos y enfermeros y enfermeras y todo el personal médico que está en los hospitales, que cuentan con todo el apoyo del gobierno de la ciudad. Sí, no nos olvidemos nunca de los enfermeros, camilleros, toda la gente de limpieza, los hospitales que tienen para protegerse, y todo lo que necesitan para protegerse, porque hacen el trabajo más grosso, porque viste, el médico da todo el diagnóstico, como ya sabemos, pero el que después tiene que ponerle la chata, el que tiene que tomar la temperatura, cambiar el suelo, es un personal que es muy de riesgo también. Una pregunta, Felipe. La gente que está en cuarentena... Son todos, la verdad, y cuanto más uno los conoce, realmente el orgullo que uno siente por el nivel de compromiso que tienen, el cariño con el que llevan adelante su profesión, que es su vocación, la verdad es que emociona, y sobre todo en estas instancias donde hay tanto en juego. Antes realmente, de seguir con otro tema, te quería preguntar. No, digo, por eso también cuando uno llega a casa a las 9 de la noche y de repente escucha a la ciudadanía que los acompaña con esos aplausos. Es emocionante. La verdad es que es una de las maneras de agradecerles, ¿no? Sí, a todos. No, decía, antes, porque estamos por pasar por otro tema, de algo también interesante que están haciendo. Cuando vos hacés los recorridos de los hospitales, ¿cómo vas, como diría mi vieja, emponchado? ¿Cómo vas? ¿Vas con alguna ropa en especial? Porque recién nos decía un biólogo del CONICET que a lo mejor el que no tiene ningún síntoma, no hace falta, sí tomando las precauciones, no tocándonos la cara, con alcohol en gel, pero vos, por las dudas, ya que entras a un centro médico, ¿vas de alguna manera en especial por tu cuidado personal también y el de los otros? No, justamente como bien decías, voy y tomo todos los recaudos que forman parte de las recomendaciones que nos hacen, que hacemos también a través de ustedes, que están brindando un servicio fenomenal también, a todos permitiendo informar, pero es eso, son los cuidados de limpieza. Mantenemos distancia cuando voy charlando con los médicos o con el director del hospital, hablamos a una distancia prudencial justamente para evitar el contagio, nos lavamos las manos, tanto con agua y jabón, como a veces cuando hay alcohol en gel a mano también. Si llega a tener alguien ganas de toser, hacerlo en el pliegue del codo, no tocar, por ejemplo. Yo cuando estoy en los hospitales evito tocar superficies, porque no es necesario, por un lado, y segundo, porque si el virus se depositó en alguna de esas superficies, evito de esa manera contagiarme, porque
Después hay que evitar también llevarse a la cara las manos. A abrir Pero las algunas puertas con veces, otras partes, ¿vieron? Sí, No sé si sí, ustedes con lo el hacen. Vos también lo haces, zapato Felipe. empujando. Vos lo vas haciendo con el Sí. codo, lo vas haciendo con un hombro, después lo haces con otro hombro. Empujás También, un poquito. con la Sí, cadera, los que total. tenemos mucha. Felipe, te quería preguntar, ¿qué pasa con la gente que está en situación de calle? Que obviamente hay paradores y demás, pero algunos quieren ir, otros no. ¿Qué pasa con esa población, esa parte de la población? bueno, reforzamos el VAP con 60 cuadrillas que están trabajando todos los días. Se ve menos gente en situación de calle. Señor. Y además incorporamos tres paradores nuevos que nos sumaron cerca de 500 plazas más, 500 espacios para recibir gente que estaba en situación de calle. Y además los mantenemos abiertos las 24 horas. Nosotros teníamos los paradores, normalmente funcionan de noche y hasta un horario dentro del día, pero durante el día en general están cerrados porque promovemos también que la gente salga, que busque trabajo, que se capacite. Sí. Todo ese tiempo lo dedican a este tipo de situaciones. Pero en este momento, que está tan difícil la situación y que además promovemos la no circulación en la ciudad, están abiertos las 24 horas. Por lo tanto, aumentamos la cantidad de lugares para recibir gente en situación de calle, sumamos 3 paradores nuevos y además los tenemos abiertos las 24 horas. Felipe, Perfecto. ayer se dio a conocer una de las personas contagiadas fue una abuela que estaba internada en un geriátrico. ¿Cuáles son los cuidados para esa población y para los geriátricos que existen? Es muy buena la pregunta que me haces, porque todos nos tenemos que cuidar y tenemos un rol fundamental para evitar el contagio y la propagación del virus. Esto que decíamos recién, de cumplir con las recomendaciones del lavado de las manos y todas estas que veníamos hablando, es fundamental, es cumplir con nuestro rol. Y la otra parte fundamental de nuestro rol tiene que ver con cumplir con el aislamiento. Si es importante para la población en general, para el caso de los adultos mayores es imprescindible. Es imprescindible que nos cuidemos porque son la población de riesgo. Y así como ellos nos cuidaron durante muchos años, nosotros ahora tenemos que cuidarlos todavía más. Entonces, cada una de estas medidas, cada una de estas recomendaciones, si es necesaria para todos, para ellos es imprescindible. Entonces, tienen que salir a la calle aún menos. Tratar de, aún para las cosas necesarias, contar con alguna ayuda, que les den una mano. ¿Qué pasa con eso del voluntariado? Lo del voluntariado, queremos porque saber, estamos ¿cómo es hablando el de los tema? adultos mayores. Exacto, y sé que hay ustedes gente que tienen se- un proyecto de que se tener, ofreció. claro, se ofreció. ¿Cómo Para es? Exactamente. Nosotros Contanos cómo lanzamos surgió y cómo mayores cuidados. Exacto. Lanzamos Mayores Cuidados, que es un programa de voluntariado que lo que busca es justamente eso, juntar a los voluntarios, a vecinos, vecinas, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, incluso empresas que asistan a los adultos mayores. Y hay dos maneras de hacerlo. Vía telefónica, ofreciéndose para charlar un rato en estos momentos de aislamiento para que se sientan más acompañados. Y también con un componente logístico. Aquellos que quieren pueden también voluntariarse para ayudarlos con la logística, que es ir a hacer las compras al supermercado, los medicamentos a una farmacia. Si tienen una mascota, que alguien se las pueda pasear para que no tengan que salir ellos, o cualquier hay gente otra que no se necesidad. puede mover de su casa, no solamente, no tiene movilidad. Lo que quiero saber es cómo dos cosas. Primero, cómo la gente que quiere ayudar, que quiere ser voluntario, cómo tiene que hacer, por un lado. Teléfono. Claro, a dónde tiene que llamar, cómo tiene que anotarse. Y segundo, ¿cómo le garantizamos a los adultos mayores que el Esa personal gente es la fidedigna, es la de ustedes? No que le quiere entrar a robar. Porque me imagino que lo habrán estudiado y mucho para hacerlo a conciencia, para que los abuelos... Y no se mezclen los vivos de siempre a llamar, ay, abuelo, yo soy tal y tal. Sí, le necesito la Contanos plata, cómo es la el tío logística, va. para que los abuelos estén atentos. Detallarlo con todo el tiempo que sea necesario, Felipe. Arranco primero con una buena noticia. Dale. Es que en estos pocos días, desde que arrancó este programa de voluntariado, ya tenemos más de 22.400 voluntarios Un aplauso. que se inscribieron para los ayudar y voluntarios. acompañar a Cuánta nuestros gente adultos que mayores. ayuda, cuánta gente que ayuda y de una mano. Qué lindo, qué bueno. Qué La verdad bueno. que el espíritu solidario que hay es fenomenal, es fenomenal. Así que ya tenemos 22.460, eran hasta el último Qué 61, 22.461 hasta el último
informe que me pasaron en el día de hoy. Qué lindo dar buenas noticias, ya están dispuestos Felipe. a acompañar a nuestros adultos mayores. Qué lindo en este cuadro dar buenas noticias, sí. Dale. Sí, también ya desde el jueves arrancamos con una campaña de comunicación y muchos adultos mayores ya se van sumando. Se sumaron más de 600 ya que también quieren participar del programa de mayores cuidados. Entonces, los que quieren ser voluntarios se pueden anotar a través de los distintos canales oficiales de la ciudad, a través de la página web, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter con las redes oficiales, tanto de la ciudad como la de Horacio como la mía. Y también a través del chat de la ciudad vía WhatsApp. Perfecto. En el caso de los adultos mayores que quieren formar parte de este programa, pueden hacerlo llamando al 147. Vamos a repetirlo, esperá. Sí. Ahí llaman al 147, se identifican, tienen que dar el número de documento. El adulto mayor tiene que llamar. La gente no los van a llamar ustedes. Que eso que quede claro a la gente que nos está viendo ahora. Buenísimo. Los que están abuelos. en casa no te van a llamar a vos. No. Si vos querés llamar, vos tenés que llamar al Es 147. Es muy importante. Vos eso, pedís especialmente- algún volunariado para que te a pase el todos perro, los para que te haga la adultos compra, la vos farmacia. tenés que llamar, no Muy te bien. van a llamar. Clarísimo, Vero, muy bien, Felipe. Porque no entendía cómo podía ser. Me parece, es tan sencillo lo que se propone. para que es nadie mucho se- más ¿Qué le interesante. preguntan ahí, Felipe? ¿Qué le preguntan cuando llaman al todos 147? los datos, en el caso de los Ok. voluntarios sobre todo también se hace chequeos Claro. de identidad, De salud se hace también. chequeo incluso de los antecedentes penales, se hace un Perfecto. conjunto de chequeos justamente, y iba a tocar esta otra pregunta que me habían hecho, Sí. para evitar gente malintencionada, Obvio. que tal vez en 22.400 puede haber algunos, pero realmente el espíritu solidario es lo que prima. La enorme mayoría de la gente quiere realmente ayudar, asistir y colaborar en este momento de necesidad. Felipe, ¿hay algún tipo de capacitación para cada uno de los voluntarios que se quieran sumar? ¿Algún tipo de reglas, normas o algo que tengan que tener en buenísimo, claro sí. en el momento de ayudar a otro? Sí, absolutamente. Hay capacitación para los voluntarios, sobre todo para aquellos voluntarios que van a llevar adelante las tareas de logística, Claro. de ir a comprar. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidados con cuando uno entrega, por ejemplo, supongamos que fueran a comprar medicamentos, cuando uno entrega los medicamentos, cómo lo tiene que hacer, con un cuidado especial justamente para evitar los contagios que pretendemos reducir ese riesgo. Y la entrega del Entonces, hay dinero una también, que no sea un capacitación vivo. para los voluntarios. También. ¿Perdón? Que la entrega Con el del dinero, dinero. que no sea un vivo, que de repente agarre esa plata del abuelo y se lo lleve. Claro. No, por supuesto. Claro. Por eso ese chequeo se trabaja bien. Después hay unas claves incluso para garantizar que quien viene es la persona que corresponde de acuerdo a la perfecto. institución. ¿Cómo se asigna Hay todo el, un volan- conjunto el de voluntario? informaciones. ¿Cómo se asigna el voluntario a cada abuelo? Bueno, una de las reglas que seguimos en esto tiene que ver con respetar una premisa fundamental, que es reducir la circulación en la ciudad. Y por eso Es zonal. hacemos un vínculo Por barrio. que tiene que ver con búsqueda de eficiencia a través de geolocalización, tratando que el voluntario y el adulto mayor vivan lo más cerca posible, Exacto, de manera perfecto. tal que el voluntario no tenga que estar trasladándose tampoco mucho para poder asistir a los adultos. Felipe, ¿qué hay de cierto en esto de que van a utilizar hoteles o lugares grandes como medio de transición entre una persona que le van a hacer un estudio y no saben si es negativa o no, si se colapsan las camas? ¿Hay algo pensado en eso? ¿Es todo una cosa, un rum rum de pasillos? No, nosotros tenemos, en esto de anticiparnos y prepararnos para el momento en el que los casos aumenten, una proyección de aumento de casos para la cual nos estamos preparando y que tiene que ver con distintos tipos de pacientes. Hay muchos pacientes que van a contraer el virus que son pacientes leves. En general son aquellos pacientes más jóvenes, más saludables, y en ese caso no necesitan tener una internación en un hospital o una internación siquiera general, ¿no? Por supuesto, no una terapia intensiva o una internación de cuidados intensivos. Tiene que Entonces, tener en alguna- esos casos, que son la mayoría atraviesa esta enfermedad como si fuera un resfrío o una gripe común, y por lo tanto, lo que es muy importante es que
estén aislados mientras Sí. pueden contagiar. Claro. Y por eso, para todos esos pacientes leves, estamos disponiendo un operativo Sí. en hoteles donde puedan contar con una habitación y estén aislados mientras se curan. Y por supuesto hay una cierta atención médica y por supuesto que también el acompañamiento en lo que tiene que ver con todas las necesidades que surgen de estar ahí aislados. En este términos momento de comida, en términos de limpieza. Pero están- lo otro importante, lo otro que es muy Sí. importante, es que hay otros pacientes. Están los pacientes que van a atravesar esta enfermedad con algún padecimiento moderado. Y después hay que fortalecer también para aquellos casos más graves, en las terapias intensivas. Claro. Entonces, en cada una de estas instancias estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado. ¿Se acuerdan que yo hace un rato decía que todos tenemos una responsabilidad Sí, claro. de cumplir con las recomendaciones para reducir el riesgo de contagio? Bueno, así como está la responsabilidad personal, está el rol del Estado en esto. El rol del Estado en esto es informar, por un lado, todo esto para que cada uno cumpla con su responsabilidad, pero también está el fortalecimiento del sistema de salud. Y en eso estamos trabajando muchísimo con esto que contaba antes. Sí. El Felipe, refuerzo de camas, de equipamiento, de médicos. están utilizando los hoteles para albergar a los repatriados. En el día de hoy, ¿cuántos hoteles están siendo ocupados? ¿Con cuánta cantidad de gente? Es cierto, transitoriamente usamos los hoteles para alojar a los repatriados que venían de orígenes o de destinos Zona de riesgo, que eran riesgosos. Y llegamos a tener dentro de los hoteles 2.114 pasajeros. Ajá. Ujú. Ya 334 de estos 2.114 ya pudieron salir de los hoteles e ir a sus domicilios. Y en los próximos días va a seguir saliendo mucha de esta gente que tuvo que permanecer varios días para cuidarse ellos, pero también para cuidar al resto de la sociedad. ¿Y ahí cómo se instrumenta? Porque esos pasajeros tienen que cumplir la cuarentena total por 14 días. Digamos, ninguno de ellos permanece los 14 días en el hotel. ¿Hacen ustedes una evaluación? ¿Se les hace el hisopado? ¿Qué control médico tienen? No, en principio están aislados, sí, tienen una atención médica, pero están siendo acompañados fundamentalmente en términos de comida, de ¿Y limpieza, eso de quién lo asistencia paga? a quien necesita algún delivery, o por ejemplo si la familia le tiene que Mirá. acercar una computadora para poder trabajar desde el Claro. hotel. Felipe, ¿y todo eso- eso asiste. ¿Quién cubre ese gasto? ¿Del cuarto? ¿De la comida? Al hotel, y ¿Por sí, quién sí, sí. corre El eso? ¿Por gobierno. la persona? El gobierno se está haciendo cargo Ajá. de estos costos porque es una medida de salud, A nivel de país. salud pública, Claro, de claro. prevención para toda la comunidad. Y por lo tanto Ok. se les exige a aquellos que llegaron a la Argentina en esa situación que hagan este esfuerzo de permanecer Sí. en los hoteles, pero desde el gobierno asistimos con estas Perfecto. necesidades. Y por supuesto Ajá. que hay también un acompañamiento médico que es más leve, porque Sí. no hace falta la presencia permanente Claro. de muchos médicos o de muchos enfermeros, porque en principio las personas no están mostrando signos de tener de haber coronavirus. contraído coronavirus. Sí. Perfecto. Felipe, Cuando tengo hubiera un síntoma, una duda. entonces se procede con el protocolo de la enfermedad. Sí. Una duda con respecto a estos repatriados que están en los hoteles. Son todos ciudadanos que viven en la ciudad. Si en el mismo vuelo, por ejemplo, hubo un pasajero de Mar del Plata o de Córdoba, llegaron a algunos a Ezeiza Ezeiza. y esos fueron trasladados, algunos, las noticias decían, se tomaron incluso remises o autos particulares y se fueron a Mar del Plata. ¿Esto es así? Digamos, algunos permanecen con reclusión total y otros tienen que hacer el recorrido de regreso a su domicilio. Nosotros nos concentramos en aquellos que vienen a la ciudad de Buenos Aires. Los que Aquellos que vienen vienen a la capital, ciudad sí. de Buenos Aires, nosotros nos ocupamos que fueran trasladados desde Ezeiza de manera protegida en colectivos al efecto, Sí. que fueran destinados a algunos de los hoteles con los cuales tenemos algún convenio y que permanezcan el tiempo necesario para garantizar que cuando salen y se dirigen a sus domicilios ya el riesgo de contagio fue eliminado. Claro. ¿Podemos hablar de los permisos de tránsito? Digamos, ¿qué se necesita en las excepciones para poder transitar con la documentación que se pide? Acá me gustaría hacer una diferenciación que tiene que ver con, por un lado, hay una recomendación, más que una recomendación, hay una obligación de transitar lo menos posible. Sí. Entonces el otro día también me preguntaban
y yo a cuántas cuadras puedo salir a pasear el perro. Digo, no se trata de estirar lo más posible estas limitaciones, se trata de lo contrario. Se trata de movernos de lo menos posible de nuestras casas, solo lo necesario, imprescindible. Entonces, con eso como premisa, hay algunas actividades y algunos roles que han sido exceptuados. Y de nuevo, esas personas están exceptuadas solo al efecto de cumplir con esa actividad, función, con ese Y rol. solo en el horario Es que decir, corresponde, porque una tampoco persona que podés trabaja, medir, claro. Nosotros, Tanto por ejemplo, tenemos médico permiso para el fin de como- semana y nos vamos a estar por la semana paseando Paseando por por ahí. toda la ciudad, claro. tal Felipe, cual. quería Exactamente. consultarte algo. Digo, lo hemos dicho 1000 veces, pero por ejemplo, a todos nos pasa por la cabeza que a lo mejor te sentís un poco mal y decís, estoy mal, me infecté, me pasó algo. Recomendamos millones de veces de que la gente no vaya a las guardias, pero ¿cómo es ahora? Vos decís, llamo igualmente por teléfono, están yendo cada uno, los médicos a ver cómo estás, ¿cómo sigue eso? Hoy por ahora sigue el mecanismo que tenemos implementado, que es aquel que tiene alguna sospecha, algún síntoma, cree que puede estar padeciendo coronavirus, llamar al 107. Ajá. Llamar al 107 o comunicarse al chat de la ciudad Sí. al 5050-0147. Esos son los dos mecanismos a través de los cuales van a recibir respuesta a través de ciertas preguntas que se llama trial para ir definiendo si esa sospecha es justificada o es injustificada. Si la sospecha fuera justificada, van a recibir la atención médica por teléfono, que va a hacer algunas preguntas más para garantizar o chequear del todo que se justifica ser atendidos por el SAME, que los va a ir a buscar a sus domicilios y los va a llevar hasta un hospital para que se le practiquen los estudios correspondientes. Acá en Capital, ¿sabés más o menos cuánto es la cantidad de infectados y cuánta es la gente que ya ha fallecido de Capital? ¿Y cuánta gente se curó? Eso, ahí quería llegar también. ¿Y cuánta gente ya está La fuera de alta. peligro? ¿Tenés un número Sí, oficial? nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos 180, ahí estamos chequeando los datos del día de hoy, pero Sí. aproximadamente 180 personas contagiadas. Hasta hace unas horas teníamos 79 que habían sido dados de alta. Ajá. Y 79, en la alto, ciudad ¿no? de Buenos Aires... Alto ¿Cómo? porcentaje, Perdón. alta Alto cantidad de porcentaje gente, ¿no? si 79 personas. 180 infectados y Sí. 80 casi dados de Pero alta es ¿Los altísimo. 80 son de la ciudad de Buenos Aires o es de todo? No, el de número? la ciudad de No, Buenos esto es Aires. en la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de el dato Buenos que les Aires. estoy pasando. Ah, ¿Y recuperados? ¿Y enfermos? Sí, eso me referí, ¿eh? Sí, sí, sí. Dados los, de alta los son- 80 sí. son los recuperados. Son los Recuperados. ¿Y enfermos? Bueno, son los confirmados que se mantienen justamente todavía recuperándose. ¿Hoy cuántos sumamos? y personas hubo, fallecidas, perdón. hubo una noticia de... Hoy no tengo todavía la confirmación, que lo tenemos en general, Ajá. vamos acompañando el día a día, Sí. pero Sí. en general a eso de las 11 de la Sí. noche Ah. tenemos la confirmación de Los casos. todo lo que fue sucediendo en Sí. la ciudad de Buenos Y se Hubo Aires. un hablaba, caso se de un hablaba policía. se hablaba de la proyección que se va haciendo, que era el número esperable para esta altura de lo que es la cuarentena, Felipe, dentro de las posibilidades, si se hacían las La cosas verdad bien. Sí. es que lo que viene sucediendo en los últimos días está bastante alineado con las proyecciones que teníamos. Ajá, mirá. Y para esas proyecciones seguimos trabajando en materia del refuerzo del sistema de salud, justamente para estar preparados. Porque como dije antes, sabemos que van a aumentar los casos. Así como Sí. estamos viendo ahora ese aumento, Sí. van a aumentar los casos. Y lo importante es que hagamos este esfuerzo todos como sociedad Sí. para que ese aumento sea lo más lento posible Sí. y que con el refuerzo del sistema de salud podamos estar a la altura de atender a todos aquellos que necesiten una atención de salud. Eso también está dentro de las proyecciones que ustedes manejan. Y dentro de esas proyecciones, ¿cuándo se especula aproximadamente, dentro de lo que ustedes piensan, que empieza a mermar esta cantidad de infectados? Según lo que están, las medidas que se están tomando y si todos hacemos las cosas a conciencia como ustedes nos piden. Bueno, ahí podría llegar a ser, pero a mí no me gusta hacer futurología No, por eso porque digo, pero viste que están las proyecciones y se están cumpliendo. Es una pandemia que
realmente tiene una dinámica muy Sí. importante. Vamos aprendiendo del día a día. Tuvimos en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general, tuvimos una ventaja, que es que pudimos aprender de esto De los errores por de lo otros que había también. pasado ya Sí. en otros países. Exactamente. Y trabajar para anticiparnos. Eso nos dio un poco más de tiempo y nos sirvió. Pero de todas maneras, hay muchas preguntas que todavía permanecen, que persisten, Claro. que no hay respuestas claras. Claro. Y por lo tanto, me parece que hay que ser prudentes en Totalmente. el manejo también de este tipo de proyecciones. Felipe, y con respecto a las edades de los enfermos, ya que tienen proyecciones de los países que lo atravesaron, ¿estamos en las mismas estadísticas de edad? ¿Estamos por debajo? ¿Tenemos chiquitos enfermos? ¿Tenemos gente de mediana edad más enferma que en otros lugares? ¿El bicho llegó igual que en otros lados o acá llegó con otra intensidad? No, todavía estamos en una etapa incipiente donde sacar conclusiones de esas características en realidad es un poco prematuro, pero en términos generales vemos que el virus se comporta de manera similar a cómo se ha comportado ¿En China? en otros países. También es cierto que hay poca experiencia de la evolución del virus en el hemisferio sur, donde comenzó todavía en época de verano. En general, la mayor cantidad de casos y la experiencia se produjo en el hemisferio norte, donde coincidieron con la etapa invernal. Por lo tanto, también hay cierta precaución a la hora de trasladar conclusiones de un lugar a otro, porque hay también situaciones de cierta variabilidad. Hablando de la proximidad, empezamos otoño, viene el invierno. ¿Qué pasa con las campañas de vacunación para los abuelos en cuanto a la gripe? ¿A partir de cuándo van a estar disponibles? ¿Cómo saben a qué centro de salud tienen que ir? Y si- En realidad, y si tienen no que tienen ir, que ir. claro, eso, ¿Cómo se no, comunican claro. con el centro de salud para poder recibirla? Sí, pero tampoco se van a contagiar de gripe si están aislados. No, pero se recomienda la vacuna, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Sí, vamos a tener el sistema de vacunación de gripe, vamos a promover la campaña también para la vacunación. Estamos previendo que a partir del 3 de abril Ahora, la ya semana podríamos próxima. empezar a avanzar con la campaña de vacunación, que ya estarían las vacunas a partir del 3 de abril. ¿Y cómo hacemos, Pero también es Felipe? cierto que esta situación actual Sí. dificulta un poco la logística y por eso vamos a ir trabajando para evitar que se concentre gente en los hospitales y en los efectores de salud y Lo poder que pasa trabajar es que, con esta perdón. campaña de una manera ordenada. Discúlpame, Felipe, pero si le estamos diciendo a los abuelos que se queden, Sí. y ahora le decimos que se tienen que dar la vacuna antigripal, conociendo a mi abuela, o sea, conociendo a mi familia, va a decir, yo me tengo que ir a dar la vacuna antigripal y va a ser muy difícil retenerlos. Claro. Porque los adultos mayores, yo he visto No, varios cuando en llegue- bicicleta, es complicado el tema. Cuando nos acerquemos al momento junto con la campaña, justamente promoviendo la vacunación, vamos a ser muy claros en el mecanismo a llevar adelante Ok. para hacerlo de la manera más prudente y menos riesgosa para todos. Otro tema urticante, hoy leía en el diario Clarín, seguramente vos como jefe de gabinete tendrás comunicación con el ministro de Educación, es el tema de las clases. Hoy leía en Clarín que decían que se van a cobrar normalmente las cuotas a los colegios privados, ¿no? Y porque se están dando las clases online. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? ¿Se va a tomar alguna medida? ¿Se va a hacer cargo el Estado? ¿O a lo mejor la Ciudad de Buenos Aires de decir, no, nosotros asumimos un porcentaje porque obviamente no están yendo los chicos a la escuela, no están usando las instalaciones? ¿O está bien? Porque ya muchos padres yo veo que ya no quieren pagar las cuotas de los colegios, pero dicen, bueno, las clases se están dando. Pero tampoco los chicos están aprendiendo temas nuevos, porque las clases, como al no poder explicar temas nuevos, están dando revisión como para que los chicos sigan, digamos, de alguna manera entrenados. ¿Cómo será también lo que La se recuperación, preguntaba? ¿no es La cierto? recuperación y a la vez La la evaluación. clasificación, La la evaluación. evaluación de los chicos, una vez que termine un trimestre que casi está perdido. ¿Están evaluando eso? ¿Se está viendo? En general se está haciendo un esfuerzo muy grande por dar clases, no Sí. solamente por mantener los contenidos que ya se dieron, sino seguir dando nuevos contenidos. En particular desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema de educación virtual que está funcionando, la verdad que muy bien, que
tiene las aulas virtuales, que tiene una biblioteca digital, donde los docentes proponen y ponen a disposición de los alumnos las diferentes tareas que se tienen que llevar adelante. Cada uno de los alumnos accede también de manera virtual y a través de sus computadoras a estos espacios, ¿no? A Mi Escuela, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen que ir desarrollando estas actividades y estas tareas. Y los docentes las ven, existe la comunicación entre docentes y alumnos, y esta es la manera de ir sobrellevando esta situación tan excepcional donde están suspendidas las clases presenciales. Eso es una escuela pública, digamos. ¿En la escuela privada? Es igual que estar frente a un docente, frente a un maestro, una maestra. Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, es invaluable el trabajo que llevan adelante todos los días los maestros y las maestras y profesores de la ciudad. Pero es una manera de ir llevando adelante y sobrellevando esta situación excepcional y al mismo tiempo que los chicos no pierdan el ejercicio del aprendizaje. Es muy, muy importante también. Felipe, la última que te hago. Sabemos obviamente que la prioridad la tiene la salud, ¿no? Pero también hay muchísimos comerciantes, muchísimos locales que obviamente no pueden trabajar por esta situación de quedarse en casa. ¿Se está estudiando, se puede pensar en algún tipo de alivio para esa gente en cuanto a impuestos, en cuanto a ayuda de parte de la ciudad? Sí, nosotros estamos evaluando diferentes alternativas con el Ministerio de Economía y Finanzas de la ciudad, con la AGIP, que es la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, con el Banco Ciudad, incluso diferentes alternativas que tienen que ver con posibilidades de créditos, con posibilidades también de diferimiento impositivo, incluso con la posibilidad de alguna suspensión o alguna condonación en materia impositiva también. Claro. Y la Nación ya ha llevado adelante algunas medidas en relación con llevar algún alivio. Nosotros en general, desde la ciudad, cada vez que tuvimos alguna situación excepcional o difícil, construimos algunas medidas para acompañar tanto a los vecinos como también muy especialmente a aquellos que generan empleo, para que se mantenga el empleo, como son las pymes en la ciudad de Buenos Aires, que garantizan 7 de cada 10 empleos en la ciudad, y por eso siempre estamos muy cerca también de las pymes, y seguramente de acá a unos días tendremos alguna novedad al respecto. Bueno, Antes de despedirnos, Felipe, quería muchas preguntarle una gracias. cosa más que me preguntan mucho. El tema de los voluntarios, ¿alguna edad en especial tienen que tener los voluntarios que se prestan para ayudar a la gente mayor? No hay una edad en particular. Sí, mayores. Sí hay limitaciones, hay limitaciones para ser voluntario. Las limitaciones tienen que ver justamente con que aquellos a quienes vamos a ayudar son población de riesgo y por lo tanto para ser voluntario no se puede ni estar enfermo de coronavirus, ni haber tenido síntomas en los últimos 14 días o haber estado con gente que padeció coronavirus, haber viajado a alguno de los países de riesgo, haber vuelto hace menos de 14 días de esos países de riesgo, o pertenecer incluso a este grupo de riesgo. Quiere decir que las personas mayores de 60 años, las embarazadas o aquellos que tienen alguna enfermedad crónica no pueden ser voluntarios. Perfecto. Igual pues no pueden ser por teléfono. Así que siempre hay una posibilidad para ayudar. Gracias, Felipe. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lo volvimos loco, pobre. Sí, pero con un mensaje positivo también. Con toda la precaución que hay que tener, pero también con un mensaje positivo, que hay muchos voluntarios y muchas cosas. Muchas gracias. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Claro que sí, Dios quiera. Claro que sí. A concientizarnos como nunca, a quedarnos en casa, como decimos siempre. Gracias. Y quédense en casa más.